Hola muchachos, seguimos trabajando con unas propiedades de bloques de una gráfica. En esta ocasión vamos a demostrar este lema que está aquí arriba, que bueno, nos dice algo que pareciera muy intuitivo a la hora de que nosotros vemos los bloques, y básicamente es esta condición. Dice, si tú tienes dos bloques distintos de una gráfica, entonces tienes de dos posibilidades: o no se intersectan en vértices, o si se intersectan en un único vértice. ¿De acuerdo? En este caso pues no va a ser tan complicado verlo. Por ejemplo, ustedes se toman, digo, aquí esta gráfica ya está separada en bloques por colores. Ustedes se toman el bloque rojo y se fijan en el bloque amarillo, entonces no se intersectan en ningún vértice. Pero si se toman el bloque rojo y el bloque verde, entonces se intersectan en un único vértice. De hecho, más adelante vamos a poder demostrar que si se intersectan los bloques, entonces por vértices, entonces el vértice en el que se intersectan debe ser un vértice de corte de la gráfica. Pero por ahorita lo único que podemos hacer es nada más demostrar este primer lemita, que va a ser importante porque nos dice cierto comportamiento que tienes respecto a los vértices de los bloques. ¿De acuerdo? Vamos a demostrarlo. No es realmente tan complicado demostrarlo. El problema... yo lo que quería cambiar este. El problema un poco es que es largo de escribir, pero intuitivamente es sencillo de ver la demostración. Entonces vamos despacito. Lo que voy a hacer es suponerlo por contradicción. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a hacerlo por contradicción. Y lo que voy a hacer es suponer que tengo dos bloques distintos y que hay al menos dos vértices en la intersección. Entonces voy a suponer que tengo al menos dos vértices. Les voy a llamar X y Z. Este es su conjunto de los vértices de B, intersección los vértices de B'. ¿De acuerdo? Ok. Y pues bueno, voy a demostrarles más o menos cómo es que voy a generar la contradicción. Recuerden que la definición de bloque pues me da dos condiciones. Dice, para que una subgráfica sea un bloque debe de cumplir dos cosas. La primera es que que sea una gráfica no separable, una subgráfica no separable. Y la segunda condición es que sea además maximal con esta propiedad. Es decir, no está contenida en una supergráfica propia que sea todavía separable. No separable, ¿de acuerdo? Entonces, es justamente lo que vamos a hacer. Lo que tengo es por aquí mi bloque B, por aquí está mi bloque B', y tienes al menos dos vértices en la intersección. Entonces lo que voy a demostrar de hecho es que la unión de estos dos bloques, de toda esta parte roja, es todavía una subgráfica no separable, y además es una subgráfica no separable más grande que B y B', contradiciendo la maximalidad tanto de B como de B'. Entonces eso es a grandes rasgos a donde va a ir la demostración. Realmente lo que voy a hacer pues es, bueno, primero definir la unión, nada más para simplificar. Le voy a llamar H igual a B1 unión B', es aquella subgráfica roja. Y la afirmación es que H es no separable. No separable. Entonces eso es a grandes rasgos la que voy a generar mi contradicción. Voy a encontrar una supergráfica de B y B', todavía más grande, que todavía es no separable, y eso contradice la maximalidad tanto de B o la de B'. Pues para eso lo que quiero hacer es ocupar el teorema de caracterización de gráficas no separables. Entonces para aplicarlo tengo que ver dos cosas. Primera, que H tiene al menos tres vértices, y segunda, que es conexa. Entonces, pues bueno, es inmediato que la gráfica es conexa, porque tanto B como B' son gráficas conexas, y la unión no ajena de gráficas conexas tiene que ser conexa. Entonces H es conexa. Ustedes demostraron en una de sus tareas que si ustedes tienen dos gráficas conexas y se intersectan en al menos un vértice, bueno, aquí se intersectaron en dos, pero si se intersectan en al menos un vértice, entonces la unión tiene que ser conexa de nuevo. Y entonces ahora lo que tengo que ver es que H tiene al menos tres vértices, y no es tan difícil ver porque tú sabes que en la intersección hay al menos dos vértices, pero B es distinta de B', entonces debes de tener al menos un tercer vértice, ¿de acuerdo? Y con eso lo único que hago es verificar que H es candidata a que le apliques el teorema de caracterización de gráficas no separables, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que quiero ver ahora sí que H es no separable, pues tengo que
validar alguno de los muchos puntos que tiene el teorema de caracterización de gráficas no separables, y en particular quiero demostrar este de aquí arriba. Lo que voy a hacer es tomarme 3 vértices arbitrarios en la gráfica, voy a ver que puedo unir 2 de ellos mediante una trayectoria y puedo evitar al tercero. A grandes rasgos eso es lo que quiero. 2 vértices extremos, una U y B, y quiero una trayectoria en H tal que omita el vértice W. Eso es lo que voy a estar buscando. Si yo logro demostrar eso, pues entonces, por el teorema de caracterización de gráficas no separables, su gráfica H es no separable, por lo tanto, pues tiene su contradicción de la maximalidad de los bloques. Entonces, pues vamos a demostrar eso. Lo que tengo que hacer es pues, tomarme 3 vértices. Entonces, pues así, sean 3 vértices de H. Y bueno, aquí viene como la parte un poquito larga porque pues, hay que dividir en casos y luego en subcasos, pero vamos a revisarlo despacito. Voy a considerar 2 casos respecto a los vértices que quiero que sean los extremos de mi trayectoria. Es decir, quiero encontrar una trayectoria que empiece en U y termine en B. Y además que evite el vértice W. Pero primero voy a ver qué onda con estos vértices, ¿no? Entonces, como H es la unión de 2 bloques, bueno, es la unión de 2 gráficas, entonces U y B tienen que estar en los vértices de B o en los vértices de B'. Y es ahí donde voy a separar los casos. Mi primer caso va a ser cuando U y B estén en un solo bloque, en un mismo bloque. Y el segundo caso es cuando U y B estén en bloques distintos. Entonces, pues vamos así, despacito. Es más, voy a de una vez a poner una nueva página. Entonces, mi caso 1 es que tanto U como B estén en el mismo bloque. Voy a suponer que estén en el bloque B. Es lo mismo si hubiera supuesto que estaban en el B'. Más por no hacer más, ¿va? Están en el bloque B. Ok. Y a partir de eso ahora puedo considerar un tercer caso, un subcaso de este, dependiendo de en dónde está W. Porque voy a ir pasando por casos, por cierto. A ver, en mi primer caso es este, que U y B estén en el mismo bloque. Y el primer subcaso va a ser este, que W esté en el mismo bloque en el que estaban U y B. Entonces eso es el subcaso 1.1. Que W también esté en el mismo bloque. Es decir, los 3 vértices están en el mismo bloque. ¿Cómo se ve eso? Pues eso se ve, tienes por aquí tu bloque B, tienes por aquí tu bloque B', B y B', toda esta unión es a lo que llamamos H. Por aquí está U, por aquí está B, y en algún lado anda W. Entonces, no perdamos de vista lo que queremos demostrar. Quiero mostrar la existencia de una trayectoria entre U y B que no pase por W. Ok. Sin embargo, pues lo que pueden ver es que B tiene al menos 3 vértices, U, B y W. B es una subgráfica no separable, entonces puedo aplicar cualquiera de las propiedades del teorema de gráficas no separables. En particular, pues puedo encontrar una trayectoria que une a U y B en el bloque B y que evite al vértice W. Entonces vamos a escribir eso, o sea, por el teorema de caracterización de gráficas no separables, voy a abreviar así, existe una V trayectoria en B, porque B es una subgráfica no separable con al menos 3 vértices, tal que pues no pasa por W. ¿De acuerdo? Y entonces, pues esta es la que estás buscando. Si esta es una trayectoria en B, pues entonces una trayectoria en la unión de B, unión B', es decir, es una trayectoria en H que no pasa por el vértice W. Por lo tanto, pues ya tienes lo que necesitabas, ¿no? Entonces, el subcaso 1.1, pues ya está. Ahora vamos por el subcaso 1.2, que es que W no esté en los vértices de B. W no pertenece a los vértices del bloque B. Ok, ¿cómo se ve este subcaso? Pues bueno, lo que sí sabes, bueno, el caso en el que estamos es el caso 1. Lo que me dice es que tanto U como B están en el mismo bloque. Ahí está, en el bloque B. Y W no está en B, pero sí está en la unión. Entonces, tiene que estar en B'. Por aquí anda W. ¿De acuerdo?
Y aquí lo que voy a usar es simplemente la conexidad de B. Como B es un bloque, pues es conexo, entonces existe una trayectoria que une a U y B en el bloque B. Entonces existe una V trayectoria en B. Ajá. Simplemente por el hecho de ser conexa, hay una V trayectoria. Entonces, bueno, esta V trayectoria en B, pues todos sus vértices están en B y W no está en B. Por lo tanto, esta es una trayectoria, existe una V trayectoria, pero no solo en B, también en H, porque si está en este pedacito, entonces está en toda esta gráfica. Existe una V trayectoria en H que no pasa por W. Digo, no pasa por W porque esta trayectoria está en B y W no es vértice de B, entonces pues no puede pasar por W. ¿De acuerdo? Y entonces en su caso me dice, también en estas condiciones, también puedes garantizar la existencia de una V trayectoria que no pasa por W. Ok. Y esos serían todos los subcasos que puedo ver en el caso 1. Claro, porque o W está en B o W no está en B. Son los únicos casos posibles para el caso 1. Y eso, pues, se me olvidó bajar del subcaso. Ahí está, subcaso 1.2, que W1 pertenece a B. Y eso comprobaría que en el primer caso todo funciona bien. Vamos al segundo caso. Mi primer caso era ambos vértices están en el mismo bloque. Ahora mi caso sería los vértices están en bloques distintos. Entonces lo que voy a hacer pues es su caso, perdón, este caso están en vértices en bloques distintos. Entonces voy a suponer que U pertenece a los vértices de B y que B pertenece a los vértices de B'. Además noten que como estoy caso 2 voy a suponer además que B no pertenece a los vértices de B. En particular si no está en los vértices de B, pero si está en la unión, entonces tiene que estar en los de B'. Y ok, de nuevo tengo que irme a subcasos dependiendo de qué es lo que le pasa al tercer vértice, es decir, qué es lo que le pasa a W. Mi primer subcaso sería este, subcaso 2.1, pues es que W sí está en la intersección, los vértices de B, intersección los vértices de B'. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que tengo es esto. Tengo por aquí a mi vértice, a mi bloque B. Tengo por aquí a mi bloque B'. Tengo por aquí a U. Y tengo por aquí a B. Y además sé que W está en la intersección. ¿De acuerdo? Mi suposición original de la contradicción, bueno, del que estoy buscando la contradicción, era que en la intersección debías de tener al menos dos vértices. Es decir, en la intersección tengo un vértice que es distinto de W y al que le voy a llamar X. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me fijo en B. B tiene al menos tres vértices, sí, U, X y W. B es no separable, es un bloque. Entonces puedo aplicar el teorema de caracterización de gráficas no separables en el bloque B. Eso lo que me dice es, seguro, vas a poder encontrar una trayectoria entre U y X que no pase por W. Ok, esa trayectoria la voy a llamar T. Y ahora me voy a fijar en B'. B' de nuevo es una subgráfica, bueno, es una gráfica con al menos tres vértices, X, W y B. Y además me cumple que es no separable, porque es un bloque. Entonces puedo aplicar el teorema de caracterización de bloques en B' también. Y eso lo que me dice en particular, de todas las propiedades que me debe de cumplir, sé que hay una trayectoria que une a X y B y que no pasa por W. A esta la voy a llamar T'. Entonces, vamos, T es una UX trayectoria en B y pues W no pertenece a los vértices de T. Y también T'. T' es una UX trayectoria en B' y pues W no pertenece a los vértices de T'. Así la podemos escoger porque tanto B como B' sí son gráficas no separables. ¿De acuerdo? Pues entonces la unión T unión T', este es un V camino en H, es decir,
irte desde U, recorrer T y luego sobre T', pues es un camino en toda esta gráfica, que es la unión, que es la que llamamos H, tal que pues W no pertenece a los vértices de T unión T'. Y pues no estaba en ninguno de los dos, pues no puede estar en la unión. ¿De acuerdo? Lo único que nada más hay una cosita sutil. La unión es un camino, no puedo garantizar que sea una trayectoria, pero si ustedes recuerdan, si ya tenemos una trayectoria, pero si ya tenemos un camino, entonces podemos garantizar la existencia de la trayectoria. Es decir, existe una V trayectoria en H, sí, se la sustraes a T unión T', se la puedes sustraer, y pues no pasa por W. No pasa por W. Pues claro, si T unión T' no pasaba por W, entonces la trayectoria que le logra sustraer, pues no puede pasar tampoco por W. Y en cualquier, bueno, y esto lo que me dice es, pues sí, alas bien. Esto es lo que estabas buscando. Una trayectoria en H que una a U y a B y que omita el vértice W. Dale. Entonces, su caso 2.1, pues está listo. Su caso 2.2 sería que W no pertenece a la intersección. Es el su caso 2.2. Ahí está. W no pertenece a la intersección. En este subcaso, pues vamos a ver, déjenla anoto nada más. El subcaso 2.2 y es que W no pertenezca a intersección, vértices de B, intersección, los vértices de B'. Ok, ¿cómo se ve esta cosa? Pues de nuevo, el caso en el que estás es U y B están en bloques distintos. Este le llamamos B, este le llamamos B'. Por aquí estaba U, por aquí estaba B. El subcaso en el que estamos te dice W no está en la intersección. Si no está en la intersección, pero si está en la unión, entonces tiene que haber caído o en B o en B'. Voy a suponer que está en B. Que W está por aquí. ¿Vale? Ok. Además, tú lo que sabes es que en la intersección hay al menos dos vértices, pero yo nada más voy a ocupar uno de ellos. Digo, hay otro por ahí, pero en la intersección, pero nada más me basta con que escoja uno de ellos. Y ok, y estas son las condiciones que tengo para de nuevo generar las trayectorias que estoy buscando. Bueno, pues lo que tengo es que B es una gráfica no separable, tiene al menos tres vértices, U, X y W. Por lo tanto, por el teorema de caracterización de gráficas no separables, hay una trayectoria que une a U y a X y que no pasa por W. Y ahora en B', pues es una gráfica conexa, entonces hay una trayectoria de X a B, que voy a llamar T'. Noten que como W está en B, pero no está en la intersección, entonces W no puede estar en B'. En particular, W no puede estar en la trayectoria verde. Entonces, vamos a escribir eso. Pues T es una UX trayectoria y W no pertenece a los vértices de la trayectoria. T' es una XB trayectoria y por lo que acabo de mencionar, pues W tampoco no pertenece a los vértices de T'. Entonces, pues la unión T unión T' es un V camino, porque no puedo asegurar que sea una trayectoria, pero es un V camino y pues W no pertenece a los vértices de este camino. Claro, este es un camino en H y esta trayectoria es una trayectoria en B y esta trayectoria verde es una trayectoria en B'. Entonces la unión pues es una trayectoria es un camino de toda esta subgráfica. ¿De acuerdo? Y pues eso lo único que me dice es que, bueno, es un camino, pero no te preocupes, le puedes sustraer una trayectoria. Entonces, pues existe una V trayectoria en H, trayectoria en H que no pasa por W y listo. Vienen en este subcaso. Puedo garantizar la existencia de una trayectoria que una a U y a B y que no pase por W. Listo. ¿Estos son todos mis subcasos? Sí, porque dado W, o está en intersección, su caso 1, o no está en intersección, su caso 2. ¿Ya se acabaron mis casos? También, porque dados dos vértices, o están en el mismo bloque, caso 1, o están en distintos bloques, caso 2.
Entonces, en cualquier situación, siempre puedo garantizar la existencia de una trayectoria que una a dos de ellos y que omita al tercero. Y por el teorema de caracterización de gráficas no separables, eso lo que me dice es que H es no separable. Es decir, pues B es menor, es una subgráfica propia de H. Ajá. O B' es una subgráfica propia de H. Propia. ¿Y por qué digo H es la unión de B con algo más distinto de B? Y bueno, por eso tengo la condición de propia. Y es no separable, contradicción. ¿Por qué? Porque B es lo más grande que puedes tener, que lo contiene y que además sea no separable. Entonces, pues la contradicción surgió de suponer que en la intersección había al menos dos vértices, por lo tanto, en la intersección tiene que haber un único vértice. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, ese es el lema. Insisto en que fue una condición como visualmente obvia. Si te sacan en lo más un vértice, pero a la hora de hacer la demostración sí queda un poquito larga, porque sobre todo hay que escribir muchos casos. Fuera de eso realmente no fue muy elaborada. Lo único que había que hacer era pues aplicar el teorema de caracterización de gráficas separables cuando lo pudiera hacer, y pues ya queda nuestro lema demostrado. ¿De acuerdo, muchachos? Pues entonces esto sería todo lo que vamos a ver en este video, porque ya se extendió bastante, y pues nos vemos para la próxima y casi termina ya con esta sección de gráficas no separables y bloques. Se cuidan y nos vemos.